que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho, todo Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos solo en la esperanza de la gracia celestial. Y concede a tu hija María Osana Villamil, por quien te ofrecemos este sacrificio, la alegría de poder contemplar tu luz y tu rostro glorioso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse y escuchemos atentos la palabra del Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam pensó para sus adentros: todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su señor, Roboam, rey de Judá. Me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo a la gente: ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y otro en Dan. Este incitó a pecar a Israel, porque la gente iba unos a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en los altazonas. Puso de sacerdotes a gente de la plebe, que no pertenecía a la tribu de Leví. Como la fiesta, instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar que había levantado en Betel, a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de las ermitas que había construido. Jeroboam no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar a gente de la plebe como sacerdotes de las ermitas de los altazonos. Al que le parecía bien, lo consagraba sacerdote de los altazonos. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboam y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo que no fue de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Can, portentos junto al Mar Rojo.
Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Hoy estas lecturas, sobre todo este texto del Evangelio que hemos escuchado, nos permite una vez más poder vislumbrar, poder observar el amor tan grande de Jesús por la humanidad. Jesús que se conduele en una parte del Evangelio por ver a la gente como ovejas sin pastor. Escuchábamos al inicio de esta semana en el mismo Evangelio de San Marcos: Jesús le duele ver a la gente confundida, ver a la gente como que no sabe el rumbo para dónde va. Pero además de eso, hoy nos encontramos con esta expresión: Jesús que le duele ver a la gente que tiene hambre. Es más, se conduele del hambre espiritual de la humanidad, pero al mismo tiempo del hambre material, porque dice: ¿qué tal si yo los despido que se desmayen por el camino? Es decir, que está preocupado tanto por la vida espiritual como por la vida corporal del ser humano. El texto del Evangelio que hoy escuchamos se nos presenta en una dinámica muy eucarística, es plenamente eucarística. El Señor Jesús se dispone a hacer la multiplicación de los panes y los peces, con los cuales quiere manifestar que el alimento que viene de Él es un alimento que calma por completo el hambre de la humanidad, el deseo de Dios que tiene el hombre en su corazón. Por ello entonces les invito para que descubramos una serie de elementos que nos presenta el Evangelio de este día y en él nosotros podamos ver reflejada la celebración de la Sagrada Eucaristía, la acción de gracias por excelencia. Nos cuenta el Evangelio que uno de aquellos días en los cuales Jesús andaba de peregrino por las tierras de Israel, se encuentra con que mucha gente lo está siguiendo. Muchos quieren escuchar su palabra. Muchos, según el texto que hoy escuchamos,
no les importa aguantar hambre 2, 3, 4 días con tal de escuchar las palabras que salen de la boca de Jesús. Miren qué interesante esa partecita. A nosotros duramos una mañana sin desayuno y ya queremos, comenzando por el Padre, ya queremos ir a desayunar. Y así nos pasa, pero esta gente demuestra un profundo deseo por escuchar a Dios. Esta gente manifiesta unas profundas ganas de alimentarse de la palabra que sale de la boca de Jesús. Entonces Jesús, al ver esa escena tan conmovedora, llama a sus discípulos, a sus amigos, a sus cercanos y les transmite una palabra. Les cuenta como esa confidencia: muchachos, me da lástima de esta gente. Ya llevan 3 días conmigo, llevan 3 días escuchándome y no tienen que comer, no tienen que darles. Y si los despido, ya les decía hace un momento, Jesús se conduele de que de pronto se vayan a aporrear por el camino a causa del hambre. Es más, los considera porque algunos tal vez han venido desde muy lejos. Nosotros tal vez hemos venido por acá cercanos, pero en este momento en el cual nos sitúa el Evangelio, nos dice que desde muy lejos habían llegado a escuchar a Jesús. Sus discípulos entonces, comprendiendo las palabras de Jesús, comprendiendo como el sentido de las palabras de Jesús, es decir, el maestro nos está pidiendo que le demos de comer a 4,000 hombres, y nosotros ¿dónde vamos a sacar si apenas tenemos para nosotros? Entonces por eso como que le lanzan una respuesta en forma de pregunta a Jesús. A ver, Señor, a ver, estamos en despoblado, estamos bien lejos, ¿de dónde vamos a sacar pan para toda esta gente, para que queden satisfechos? ¿De dónde vamos a sacar alimento para que esta gente quede satisfecha? Pero Jesús va a una pregunta más profunda. Miren la pregunta de Jesús a sus discípulos: ¿cuántos panes tienen? Atentos aquí, vamos a estar atentos aquí. ¿Cuántos panes tienen? Es la palabra, la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos. Y estos contestaron que ¿cuántos? 7 panes. ¿Sabe qué significa el número 7 en la Biblia? ¿Sí saben? Significa plenitud. Es verdad, eran 12 los apóstoles y tenían solo 7 panes, así es que para ser realistas solamente alcanzaba para que comieran 7 discípulos y los otros aguanten hambre, ¿cierto? Sin embargo, ya cuando el Evangelio nos dice que hay 7, es decir, pueda que haya poquito, pueda que haya muy poquito, pero para Dios nada es imposible. Dios puede alimentarlos de manera maravillosa. Con solo esos 7 va a dar de comer a 4,000 hombres. Manda a la gente que se siente, es decir, que se ponga en una actitud de oración, de recogimiento, que no se desesperen, que oren con confianza al Señor. Eso de alguna manera nos está transmitiendo eso de que los mandó que se sentaran en el suelo. Uno cuando tiene hambre o tiene un problema, uno está desesperado, andando de lado en lado, ¿cómo puedo conseguir? No tengo plata, esto. Pero Jesús lo primero que le dice a la gente es: siéntese hermano, comience a orar, tranquilícese. El Señor nos va a conceder su bondad, su milagro, tranquilos. Toma los 7 panes y pronuncia la acción de gracias. Nuestra misa, que comúnmente decimos la misa, la Santa Misa, la Eucaristía, viene de unos vocablos griegos, un vocablo griego que es Eucaristein, Eucaristía, que significa acción de gracias por excelencia. La Santa Misa es la acción de gracias por excelencia. El evangelista nos dice que Jesús pronunció la acción de gracias sobre ese pan, sobre esos 7 panes que le han alcanzado. Es decir, que Jesús con ello está de alguna manera como prefigurando lo que será la Eucaristía. Si 7 panes van a alcanzar para dar de comer a 4,000 hombres, pues su cuerpo precioso que se nos da en la Eucaristía nos va a dar para comer a muchas multitudes de hombres en el mundo entero. Jesús parte ese pan y lo fue dando a sus discípulos para que lo sirvieran. Muchas veces hay personas que dicen: yo no necesito de la iglesia,
yo no necesito de los sacerdotes, mis pecados yo que los voy a contar a un tipo más pecador que yo no necesito de la iglesia. Sin embargo, es interesante esto que Jesús hace. Jesús parte el pan, que significa ya de suyo el partimiento de su cuerpo, la prefiguración de que su cuerpo será triturado por nuestros pecados. Jesús parte el pan y no se lo dio a la gente directamente. Miren este detalle, no se lo repartió a la gente directamente, sino que se lo dio a sus discípulos para que sus discípulos se lo repartieran a la gente. Es la dinámica que Jesús utiliza. Jesús ha llamado a unos del pueblo para que sean los que se encarguen de disponer, de preparar la mesa, de dar de comer a su pueblo, de alcanzar las gracias de Dios a su pueblo, de servir a su pueblo las bondades y las misericordias de Dios. Los discípulos sirvieron a la gente. Los discípulos no se abrogaron eso para ellos, sino que dispusieron todo para la gente. También nos cuenta el Evangelio que tenían unos cuantos peces sobre los cuales Jesús también impartió su bendición y los mandó servir. Y al final, ¿cuántos canastos de sobra recogieron? ¿Cuántos? 7 canastos. Miren qué interesante, habían 7 panes que fueron los que Jesús multiplicó y ahora recogieron 7 canastos. Miren, de lo poquito que eran tan solo 7 panes, ahora se recogieron 7 canastados de comida. Cuando nosotros somos generosos en nuestra vida con el Señor, los discípulos fueron generosos, el Señor les concedió mucho más. El que es generoso es bendecido con grandes dádivas del Señor. Finalmente, quiero compartirles. Hace algunos años vivió un cardenal, el cardenal Jean Bantuan. Este cardenal fue muy amigo de Juan Pablo II y fue el que ya murió, hace poquitos años murió, fue el que le predicó los retiros de la Curia Romana en el año 2000 a todos pues los cardenales y demás personalidad que trabaja en las estancias del Vaticano. Este cardenal tiene una historia bien interesante. Vivió en cautiverio, fue secuestrado durante muchos años, creo que cerca de 14 años, estuvo confinado, siendo cardenal, en una pieza oscura, en una cárcel, en unos calabozos. Y este hombre, después, cuando logra recobrar la libertad, escribe un pequeño librito que se llama 5 panes y 2 peces, haciendo alusión al número 7, 5 más 2, 7. En él, el cardenal cuenta que cuando una persona es generosa, Dios le concede mucho más, que cuando una persona no se amarra, Dios le concede mucho más de lo que su generosidad le lleva a compartir. Y el cardenal cuenta que estando allí en los calabozos, con un solo poquito de vino en la palma de su mano y un pedacito de hostia, celebró todos los días la Santa Misa como sacerdote por sus compañeros presos y por la salvación del mundo. ¿Cuál es la dinámica aquí? Tal vez nosotros no tenemos cantidades, tal vez lo que tenemos es muy poquito. 7 panes y unos pocos peces no son nada para dar de comer a 4,000 personas. Nosotros tenemos muy poquito, tal vez en nuestra vida, pero si eso poquito que tenemos lo colocamos en las manos de Jesús, Él se encarga, atentos aquí, Él se encarga de multiplicar eso en muchas gracias y bendiciones para nuestras propias vidas y para las vidas de aquellos a quienes amamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les invito para que nos unamos cantando. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan,
nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Ten misericordia, Señor, de tu sierva María Osana Villamil Fandiño, por quien te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Te pedimos que en virtud de estos misterios de reconciliación merezca resucitar a la vida por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de la muerte, más aún quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo, 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 Santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Los invito para que doblemos nuestra rodilla ante el misterio de la consagración. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Me arrodillo porque estoy plenamente convencido que Jesucristo está aquí. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis Felipe, y todos los pastores que en tu Iglesia cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tu hija, María Osana Villamil Fandiño, a quien llamaste hace un mes de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos nuestros parientes, familiares y amigos, aquellos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, nuestro Salvador, digamos la oración que Él enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, dadnos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Nos unimos cantando, Dios está aquí. Dios está aquí, qué hermoso es. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Todos, quédate, Señor. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. Oremos. Confortados con los sacramentos que dan la vida, te pedimos, Señor, por el alma de nuestra hermana María Osana Villamil, a quien hiciste partícipe de tu alianza en la tierra. Purifícala por la virtud de esta celebración, para que pueda gozar eternamente de la paz de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Concédele, Señor, el descanso eterno.
Concédele, Señor, el descanso en tu paz. Concédele, Señor, el descanso en tu amor. Nuestra hermana María Osana Villamil y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Para la visita al cementerio se encuentran con el señor seminarista, allí él los acompañará. No tengan reparo en recibirlo. El seminarista tiene ya la facultad para poder acompañar a los fieles al cementerio. De hecho, cuando ya lleva muchos años en su proceso formativo, es una oportunidad que él también se vaya afianzando en aquello que dentro de poco celebrará y acompañará al pueblo santo. A nosotros, cuando estamos en el seminario, nos dan las orientaciones respectivas para poder ir ejerciendo ese ministerio que poco a poco el Señor nos va compartiendo. Él ya tiene un ministerio especial para poder realizar este acompañamiento de las vigilias al cementerio y otra serie de momentos especiales de orientación o de compañía a la gente. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes, los acompañe y los proteja siempre. En compañía de María Santísima pueden ir en paz. Dios los bendiga, un feliz día, que el Señor los acompañe. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti, que te llene de su espíritu, que te llene de su amor, que te llene de su gracia y haga brillar su faz sobre ti, y haga brillar su faz sobre ti.